Estar muy pendientes a cuál va a ser la reacción de la Reserva Federal a estos datos de inflación. Javier Echeverri, responsable en Active Trades en España. Javier, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Bueno, pues muy bien, los mercados financieros no tanto, parece que no se decantan mucho por subidas o bajadas, y estoy hablando de los futuros del SP500 porque, bueno, ahora mismo tenemos una caída muy pequeña, de tan solo una décima, así que, bueno, de momento parece que hay dudas. ¿Cómo has visto este dato? Porque, bueno, aunque muchos expertos nos dicen que no hay que dar la inflación por muerta, es cierto que tenemos un elemento que podría distraer un poco, ese cambio en el método de cálculo. Básicamente, bueno, Javi, ¿cómo has visto ese dato? Pues bueno, lo primero que veo son los titulares, ¿no? La inflación sube. Oiga, no, la inflación no sube, la inflación ha bajado. Estábamos viendo que el dato anterior de inflación lo teníamos en un 6,5 y se ha quedado en un 6,4. Por tanto, eso es bajar. Es verdad que no ha bajado todo lo que esperábamos, pero al final la inflación ha bajado. Es verdad también que vemos este movimiento como ha generado un 1,31 de volatilidad dentro de un índice como el SP500. 1,31 en un dato de este tipo es una barbaridad. Es verdad que lo ponemos en velas de un minuto para poder apreciar mejor el movimiento y si pasásemos a velas diarias, os daríais cuenta que realmente el movimiento no tiene ningún tipo de trascendencia. Pero para aquellos que están haciendo trading de manera, digamos, un poco más rabiosa, un poco más intensa, esta barrida hacia abajo de manera inmediata con la misma barrida hacia arriba y luego la posterior corrección es una figura clásica de noticias de alto impacto, de movimientos de alto impacto, donde vemos como muchas de esas estrategias que hemos comentado anteriormente para este tipo de noticias pueden tener muy buenos resultados porque justamente se basan un poco en sobrellevar un poco ese movimiento de engaño que se suele dar en este tipo de movimientos y por tanto, bueno, dentro de lo que sería el más rabioso trading de noticias y de actualidad, pues he visto dos barridas muy claritas, muy interesantes y de las de toda la vida de Dios. Y dentro de la parte macro, bueno, pues al fin y al cabo borrar un poco ese titular, ¿no? De que la inflación ha subido, la inflación no ha subido, continúa bajando. Lo que pasa es que baja menos de lo esperado. Si bien la subyacente sí que estamos viendo que igualmente baja del 5,7 al 5,6, bueno, pues en definitiva tenemos una desaceleración, del ritmo de bajada. ¿Esto qué nos dice? Pues que lógicamente no está todo el trabajo hecho, que sigue mucho más trabajo pendiente por parte de la Fed y del Banco Central Europeo y que tenemos que seguir muy pendientes porque en definitiva no está todo dicho ni muchísimo menos en términos de inflación, como no podía ser de otra manera, ¿no? Al final toda esta cantidad de capital que hemos impreso y todo lo que estamos haciendo al final, pues lógicamente no es tan fácil de diluir. Bueno, otra de las incógnitas, desde luego, es qué va a hacer la FED teniendo en cuenta este dato. ¿Eres partidario, Javier, de que podríamos estar más bien encaminados a un discurso o una manera de actuar más bien como la que dijo Michelle Bowman, gobernadora de la Reserva Federal, que dijo que los tipos todavía quedaba mucho por subirse, por subir los tipos en los próximos meses? ¿O crees, como Powell, que el discurso va a seguir un poquito más blandito, hablando de desinflación, a pesar de que el dato de hoy ha quedado bastante peor de lo que se esperaba? Bueno, yo creo que la Fed abandonó hace bastante tiempo ya ese forward guidance que nos iba dando y pasó ya más al partido a partido del que hablamos siempre y que en definitiva se han guardado ese as en la manga. Yo creo que al final es muy, muy probable que veamos a la Fed con un comportamiento un poco más restrictivo, aunque es cierto que sí que he visto comentarios por parte de distintos miembros de la Fed de ese lag, de ese digamos, desincronización entre las medidas que se toman hoy y el momento en el que surten efecto. Sí que están teniendo eso en cuenta algunos miembros de la Fed y, por tanto, podrían ser un poco más quizá dovish de lo que podríamos esperar visto este dato. Por tanto, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero desde luego hay muchas papeletas para que esa política de subida de tipos de interés continúe, quizá no en un ritmo tan potente como hemos visto hasta ahora, pero que siga adelante. Javier Echeverri, responsable en Active Trades en España, muchas gracias también por tu tiempo y por aclararnos también qué es lo que puede hacer la Reserva Federal, porque desde luego que hay una incógnita muy grande y es si Powell va a seguir con ese mismo discurso y va a repetir tanto la palabra desinflación. Javier, gracias. Gracias a vosotros, como siempre, un placer.
Bueno, si tiramos de hemeroteca, bueno, más bien de los datos un poquito más antiguos,